Bueno, buenos días, cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro webinar TIT Train Eye. Para mí es un placer tenerlos acá reunidos y bueno, eh, sabemos que de las importancias de estos tiempos y de pronto mantenernos un poco más con esta diversidad de productos, soluciones y grandes retos que tienen diferentes tipos de negocios actualmente. Para TNT es un placer presentar el día de hoy una solución acordada a lo que nos está pasando. Pero bueno, no me quiero extender en esta parte, solamente presentarles, darle las gracias por estar acá. Para TNT y todo su grupo sede Barranquilla, es un placer que nos estén acompañando y puedan disfrutar de hoy. Y bueno, saben que al final podemos tener un reto muy grande de, de ampliar un poco más este espectro de ciberseguridad, de darnos la oportunidad de conocer y tener la, el acompañamiento de un fabricante que es de los número uno actualmente a nivel mundial. eh, y bueno, es una buena oportunidad para que tengan un refresh de lo que está pasando y con unas muy buenas temas que para nosotros y queremos nosotros llevarles a este mensaje de que quién vigila nuestra inteligencia artificial o qué está pasando actualmente en ciertos casos que nuestros aliados acá y socios que traen nos van a mostrar como ejemplos. Y bueno, Team IT, como saben todos y nos conocen, ya estamos acá, Melissa Gari como gerente general, Ciseli Pizarro, Santiago Pedraza, Ever Calvo, Leonardo Vargas y mi persona, somos los que estamos encargados de acá de la sede. Saben que tenemos más de 14 años en el mercado, estamos ofreciendo soluciones a la medida para todos nuestros clientes y bueno, llegamos a mucho más, son relaciones de largo plazo, a pesar que esto es una sede en ciudad que tiene ya casi 3 años, TNT viene con mucha trayectoria y que garantiza y sobre todo nos permite estar a la vanguardia de todas las necesidades. ¿Y por qué? Porque tenemos un equipo certificado, preventa, aliados como TrainEye y sobre todo a nivel de experiencia, nosotros hemos realizado proyectos en que determinan nuestra calidad de equipo. Y de eso nos dan nuestros resultados. Actualmente manejamos muy buenas ventas, muy buenos resultados a nivel de proyectos y eso nos da solidez y una agilidad en todo lo que nos proponemos, porque es una era de tecnología, una era de cambios, una era de darle logros a muchas metas que se están realizando. Ya estamos en el año 2026 y es algo que nos va a dar un trampolín. Y para terminar, para que sepan que seguimos creciendo, eh, ya estamos en Medellín, que es nuestra sede principal, estamos en Bogotá como capital para movernos en todo el territorio, pero ya estamos abiertos en la ciudad de Cali, o sea que seguimos creciendo mucho más. Entonces, sabemos que aquí hay clientes que tienen sedes en todo el territorio, sepa que nuestro cubrimiento sigue expandiéndose para todo lo que necesiten, entonces sepan que no solamente es Barranquilla, sino que estamos mucho más. Entonces, les cedo la palabra a Fernando y les agradezco mucho, que disfruten mucho y nos vemos ahí en el examen al final para ver quién se gana esa camiseta de la Selección Colombia y que nos traiga ese mundial de fútbol. Entonces, espero que lo disfruten y bueno, cualquier dudas y preguntas, les vamos a agradecer que sea al final. Entonces, si la pueden ir dando en el chat o si quieren las apuntan y las dicen al final, sería para poder seguir con la temática. Entonces, muchas gracias y bueno, que pasen muy bien. Alberto, muchas gracias por la introducción. Bueno, mientras me habilitan aquí para poder compartir pantalla, y nuevamente pues agradecerles a todos los que se han unido a esta webinar. Es un placer estar con ustedes, poderles compartir de pronto un poco del conocimiento que tenemos a nivel de seguridad, enfocado precisamente a la parte de inteligencia artificial y no solo a cómo defenderla, sino cómo nosotros también la estamos usando para defendernos. ¿Vale? Voy un segundo ya a compartir la pantalla. Continuamos con la web. Perfecto.
¿De qué se trata como tal la webinar del día de hoy? Y dando un poco también de enfoque a esto que viene en estos días y es el mundial. Entonces, hablar de cómo TrenAI justamente tiene ciertas jugadas que son inteligentes. Cómo TrenAI detecta las amenazas antes de que golpeen cada uno de los negocios. Así como el VAR revolucionó el fútbol a revisar cada jugada con precisión milimétrica, TrenAI Vision One detectan amenazas cibernéticas antes de que impacten su organización. Antes de entrar como tal de lleno también a esta webinar y dándole especificidad sobre esta parte de inteligencia artificial, me gustaría mostrarles una reflexión que es propia. Muchos de los que estamos aquí conectados tal vez conocen los personajes de esta imagen, ¿no? Entonces, Rápidos y Furiosos. Aquí hay una persona que creó al protagonista para mí de esta película. Es ella, es Ramsey, ¿cierto? Ella creó un software que tenía la capacidad de encontrar cualquier objetivo, cualquier persona en cualquier parte del mundo, simplemente con los análisis de videos, de fotos, de imágenes, de datos. A ese software se le denominó el ojo de Dios. Entre tanto, no sé si los que estamos aquí conectados conocemos a este fabricante o a esta industria que se llama Palantir. Si no, tal vez conocemos esto que pasó hace poco y es Trump ordena al gobierno dejar de usar la IA de Anthropic, ¿no? La empresa ya rechazó todos los contratos que podían tener con Anthropic a nivel de gobierno. Y entonces después nos aparece otro artículo que dice, el Pentágono usó la IA de Anthropic para atacar a Irán a pesar de ser vetada por Trump horas antes, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hilar de qué se trata esto de Palantir. Palantir nace por allá en el 2003, ¿cierto? Después de los ataques del 2001 en Estados Unidos sobre las Torres Gemelas. Y básicamente ellos encuentran que había mucha información de inteligencia que podían haber previsto este tipo de ataques. ¿Qué pasaba? Esta información funcionaba como silos, no estaban relacionadas entre sí. Entonces nace Palantir precisamente para esa solución. Se crea como tal una Big Data y después esto lo refuerzan con la inteligencia artificial de Anthropic. Todos esos ataques que se vieron totalmente dirigidos y muy certeros a Irán, lo usaron con inteligencia artificial Sonnet 3.7. Recordemos que estamos en Sonnet 4.6 y Opus 4.7. Y tan solo con la 3.7 ya lograron hacer ataques muy, muy dirigidos. Entonces, aquí Donald Trump, como le hace un requerimiento a Anthropic y le dice, necesitamos que ustedes nos abren absolutamente toda la información de todos los usuarios que están inscritos a la plataforma de Anthropic. Anthropic se niega precisamente pues porque quiere conservar esa privacidad de datos de los usuarios, ¿no? Y vemos por allá entonces que aparece después OpenAI, ¿no? Y dice, tranquilo, yo sí se los doy. Hace muy poco Google también les dijo, tranquilo, yo se los doy. El tema aquí es que, ¿qué está pasando con nuestros datos, ¿no? Entonces, se empiezan a abrir todo un tema de especulaciones y aquí entra, por ejemplo, la parte del ICE con todo el tema de migración, ¿no? Entonces, empezamos a ver la importancia de cómo están usando nuestros datos a nivel de inteligencia artificial y para qué se están usando esos datos de inteligencia artificial. Si bien hay cosas muy positivas, también pueden llegar a haber cosas muy negativas, ¿no? Y eso lo encontramos mucho en la parte de seguridad, ¿no? Utilizamos cosas positivas, ¿no? Pero también empezamos a ver cosas negativas. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Empezamos aquí a entrar en materia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y aquí básicamente es simular la inteligencia humana. Eso es la inteligencia artificial. Simular la inteligencia humana a través de elementos que son digitales, ¿sí? En el 2022 ocurre algo diferente, ¿no? Hay una disrupción. Entonces, aparece ChatGPT, ¿no? Con el modelo en donde todos los usuarios del mundo, es decir, se democratiza la inteligencia artificial. En menos de 2 meses ya hay 100 millones de usuarios. La opción más grande del Internet a nivel de una aplicación. Y aquí nosotros empezamos los usuarios a usar todo este tipo de datos o esta herramienta y empezamos también a evolucionar, ¿no? Entonces empezamos a hacer como búsquedas como si estuviéramos en un navegador en Google, ¿no?
Ya va evolucionando, ahora lo usamos nosotros para que nos apoyen todo el tema del trabajo. E incluso vamos más allá, ¿no? Y le damos nuestra seguridad a nivel emocional, como los psicólogos, ¿no? Ya se vuelven psicólogos, y incluso pues también la parte de salud física, entonces también se vuelven doctores, ¿no? Entonces todos esos datos los estamos subiendo hacia estos diferentes LLMs y no sabemos justamente cómo los pueden estar usando, ¿no? Aquí nada es gratis y la realidad es que están afinando sus modelos, pero también para qué pueden llegar a estar usando este tipo de información. Y lo veíamos antes en esa reflexión que yo quería mostrarles, ¿no? De eso, pues, saltamos a toda esa era de agentes y esto cada vez se complejiza mucho más. Dentro de esas categorías de la inteligencia artificial hay tres. Esta, la IA estrecha ya la pasamos. La IA general básicamente es que podamos igualar la mente humana y la superinteligencia, pues que la podamos llegar a superar. Darío Moy aquí dice en la inteligencia, la superinteligencia. Una vez que ya tengamos nosotros, que logremos como tal esa inteligencia artificial general, van a ser menos de 5 años en donde ya nosotros nos montemos en esa parte de superinteligencia. Y esta parte de inteligencia general no está lejos, no está lejos. O sea, el más pesimista dice que al 2035 ya deberíamos estar aquí en esta parte. Y vamos por muy buenos pasos. Por allá, en el 56, que fue la primera definición de la inteligencia artificial, se decretaron 7 puntos exactamente. De esos 7 puntos, ya vamos 4. Entonces nos faltan 3 para llegar a esta parte de inteligencia general. Ahora, el uso de la inteligencia artificial en los diferentes sectores. Lo estamos usando absolutamente en todos los sectores, ¿vale? En el comercio, en la banca, finanzas, salud, automotriz, logística y por supuesto en la parte de ciberseguridad. Y en realidad en todos los sectores lo estamos usando. Y eso es claro. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas ventajas? Motor de ingresos. Esto es clarísimo. La productividad se aumenta 10 o hasta más del 45% y esto ha venido incrementando, estos valores van incrementando. Automatizaciones y toma de decisiones, disponibilidad 24/7, esto no se cansa, ¿no? Esto simplemente tenemos recursos de máquina y aquí están 24/7 horas trabajando. Reducción de errores humanos, cuando tenemos ya tareas que son específicas, que están sistematizadas, ¿verdad? Pues hay una reducción en los errores humanos. Esto puede ser perfecto. Personalización a gran escala y básicamente aquí es que se adapta a cada cliente. Y les traje acá un ejemplo, habrán ustedes escuchado este año justamente esta empresa, es una compañía estadounidense, Medbee, es el primer unicornio, está valorada en 1.800 millones de dólares y solo tiene 2 personas, que son el creador, los dueños, básicamente, y son hermanos. Y es la primera compañía que logra hacer esto, todo con inteligencia artificial. Esta es una compañía básicamente que tiene un tratamiento como tal para bajar peso en los Estados Unidos y ha logrado estos números ya este año. Empezó con una inversión de $20,000 en inteligencia artificial y ya llegaron a este monto. Entonces, fíjese todo lo que esto puede llegar a traer. Entonces, claro, esto también puede llegar a traer algunas consecuencias, ¿no? Se estima que 1.339 billones de dólares a 2030 van a ser la inversión. Recordemos que este año OpenAI en su última ronda de inversión levantó más de 120 mil millones de dólares. 120 mil millones de dólares. Ahora Google, hace poco, levantó más de 60 mil millones de dólares, pero antes ya le habían ingresado 40 mil millones de dólares por parte de Google y más de 20 mil millones por parte de AWS. Entonces son compañías que valen. Anthropic hoy en día está valiendo más de 900 mil millones de dólares y OpenAI más de 800 mil millones de dólares. Recordemos que esto previo a la salida que van a tener en bolsa. Entonces, este sector está creciendo un montón. Y así como está creciendo este sector, también nosotros vemos el peligro de las bajas laborales. Entonces, Meta, Oracle, IBM ya ha empezado a hacer despidos masivos. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que se está invirtiendo en la gente lo van a invertir en inteligencia artificial
y tal vez van a suplir también ese tipo de necesidades. Entonces, por allá también por este año sale San Alman, ¿no? Y publica un contrato social. Se lo entrega al gobierno de Estados Unidos y lo publica. Precisamente porque ven eso, que tenemos muchos retos como humanidad y que ya deberíamos empezar nosotros a trabajar en esos retos. Entonces, establece 5 puntos. El primero, acceso universal a la inteligencia artificial. Fondo de riqueza pública, fondo soberano partiendo de dividendos del crecimiento de la inteligencia artificial. Una reforma fiscal para grabar justamente esos capitales que tienen beneficios generados por inteligencia artificial. Que la semana laboral sea de 4 días, básicamente. Y esto acá, importante, medidas y sistemas de seguridad automáticos para los nuevos riesgos que vamos a encontrar. Y sobre esto también se va a basar justamente este webinar. Cómo nosotros podemos llegar a aportar en todos estos desafíos que tenemos de inteligencia artificial. ¿Vale? En Colombia, el 92.4% de líderes consideran un crecimiento su prioridad para los próximos 12 meses. ¿Y cómo van a apalancar ese crecimiento con inteligencia? Mucho de eso van a hacer con inteligencia artificial. 44.8% de empresas ya usa IA para automatizar procesos y el 47% de organizaciones priorizan la implementación de agentes de IA generativa. Y miren lo que dice McKinsey, aquí esto es muy importante, señala que el principal desafío es escalar la adopción, fortalecer el talento digital y alinear la IA con la estrategia corporativa. Esta parte de la estrategia corporativa es la que hoy en día están adoleciendo la mayoría de compañías. La mayoría de compañías no tienen como tal una estrategia, no tienen como tal un gobierno corporativo. Simplemente nos vamos subiendo a este tren sin pensar en todo lo que conlleva a tener toda una estrategia de inteligencia artificial. Y eso lo vamos a ver durante esta presentación. Entonces, las oportunidades traen riesgos, los atacantes son creativos, ¿no? Entonces, en el fútbol, cada nueva táctica ofensiva obliga a la defensa a evolucionar, ¿no? A rearmarse, a encontrar cómo podemos predecir cada uno de esos movimientos para detenerlos, ¿no? Entonces, en ciberseguridad, la IA ha acelerado dramáticamente las capacidades del atacante, escribiendo malware, encontrando vulnerabilidades y creando exploits en paralelo a velocidades imposibles para el ser humano. Entonces, lo que anteriormente al atacante pues le llevaba cierto tiempo, que podían ser 6 meses, 1 año, 2 años estando dentro de nuestra infraestructura, ¿cierto? Analizando, escribiendo código, ¿no? Encontrando vulnerabilidades y haciendo toda la parte de exploit y luego movimientos laterales para finalmente pues encontrar la joya de la corona, ¿no? Bases de datos o elementos que sean críticos para nosotros como clientes. Ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial, esos tiempos se han acortado dramáticamente. Y asimismo, todo el tema de vulnerabilidades se ha multiplicado, ¿no? Entonces, como un equipo que estudia las jugadas del rival en video, aquí están las amenazas de IA más críticas de ciberseguridad. Esto es las generalidades que nosotros vamos a encontrar asociadas a inteligencia artificial. La alucinación, la parte del sesgo. Aquí recordemos, la información que está en Internet, y esto ya está demostrado, ¿no? A través de estudios, que está sesgada, la información que tenemos en Internet está sesgada. Y asimismo, todos estos modelos se van entrenando con información que tenemos en Internet, ¿vale? Entonces, por allá en el 2018, cuando Amazon empezó a tener, por ejemplo, toda esta parte de inteligencia artificial asociada a recursos humanos, encontraron que los únicos que estaban contratando eran personas de cierta tipología, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, aquí les tocó retroceder porque efectivamente lo que estaban haciendo era que con esos datos que se habían entrenado, que eran los que se encontraban en Internet, se estaban dando privilegios a cierta tipología de personas. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo el tema de alucinaciones. Muchas veces acá nosotros encontramos respuestas que las sacamos de donde no es. Entonces imaginémonos esto dentro de una compañía, que estemos buscando algún tipo de respuesta y nos esté dando alguna información de tipo falso, ¿no? Que nos pueda estar de pronto sacando promociones que no debería estar sacando,
¿cierto? O dando recetas que no debería estar dando también, ¿no? Es muy peligroso, por ejemplo, en ese caso para el tema de la salud humana, ¿no? Tenemos también el Shadow AI, que es lo que sufrimos también la parte de las empresas, el deepfake, el phishing, bitching, smishing, prompt injection, jailbreak y el envenenamiento como tal de esos datos. Y como defensa, pues tenemos algunas cosas, ¿no? Entonces tenemos toda la parte del confianza cero, el red teaming, la data que es sintética para hacer algún tipo de entrenamiento, ¿vale? Y por acá, bueno, eso está algo que también se ha dado y es el AI watching, que básicamente es que usan, ¿no? Dentro de sus títulos, ¿no? Tenemos inteligencia artificial. En realidad nunca lo toca. Aquí hubo un caso que todavía está en Estados Unidos y es que sobre el 2021 hubo una práctica médica donde se usó un robot que se decía tener toda la parte de inteligencia artificial. La cirugía era muy sencilla, ¿no? Entonces era simplemente tenía sinusitis el paciente y a través o a raíz de ese mal procedimiento de la máquina propia, terminó en coma. Entonces, este tipo de cosas pues están o han sucedido. Ahora, toda la parte de inteligencia artificial se ha mejorado, el acceso a ello pues se ha mejorado, sin embargo no quiere decir que de pronto algunos las estén usando sin siquiera tenerla. Bueno, otros elementos acá que encontramos, los deepfake laborales, el malware polifórmico. Este ataque de singularidad es básicamente que están usando las herramientas de código de inteligencia artificial de los desarrolladores. La misma parte de inteligencia artificial de código las están usando para explotar o para traer información de esa parte de desarrollo, ¿no? Las aplicaciones, entonces te pueden extraer tokens, ¿sí? Te pueden extraer credenciales, esto te pueden extraer también APIs. Entonces, toda esta información que debe estar segura, están usando la misma inteligencia artificial de los desarrolladores para poder hacer una explotación. Tenemos también los bots de extorsión, ingeniería social y phishing hiperrealista, ¿no? Ya esto cada vez lo mejoran más, ¿no? A nivel de audio, a nivel de video, cada vez mejoran más toda esta parte de ingeniería social. Ataques de fuerza bruta, ¿no? Están siendo también optimizados. De aquí algo importante que son esta parte de vulnerabilidad de 2018 a 2025 es, hay un incremento de 2024 a 2025 del 255% en mi agéntica. De 74 pasaron a 263 vulnerabilidades. ¿Listo? Y esto sigue creyendo. Y esto ahorita se están viendo muchas más vulnerabilidades con esta parte de MSP, ¿no? Recordemos que estos MSP son servidores básicamente que funcionan como una pasarela, ¿no? Un intermediario entre los agentes y entre las herramientas que comunican esos agentes para hacerlos interactivos de una manera muy sencilla, ¿vale? Que no tengamos uno por uno ir haciéndolo, echando código a nivel de API, no. Esto lo hacía aquí, se están presentando también muchas vulnerabilidades. Que se estima que este año haya un aumento entre el 31 y el 69%. Ahora, a nivel global, y esto es del Foro Económico Mundial en el reporte del 2026, pues bueno, vemos aquí la parte de ciberseguridad y empezamos a ver la parte de inteligencia artificial. En 2 años la proyección, si ustedes se fijan aquí, aún no aparece la inteligencia artificial, pero si lo vemos a 10 años, ya esto está por encima de la ciberseguridad. ¿Vale? Ahora, ¿cómo correlacionamos? ¿Cómo se correlaciona todo esto? Aquí nosotros tenemos diferentes tipos de áreas o aspectos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Y aquí dentro de los tecnológicos está como la cuarta fuerza estructural que se está moldeando toda esta parte de riesgos a nivel mundial. Y si ustedes se fijan, acá hay una línea bastante marcada entre la parte de desinformación y falta de información y de igual manera la parte de ciberseguridad. Entonces, esto ya nos empieza a impactar y se empieza a poner como un riesgo latente y seguramente va a empezar a crecer este punto. Ahora, dentro de las previsiones que traen a nivel de ciberseguridad del Foro Económico Mundial, se les hace una consulta a los principales CEOs a nivel mundial. Entonces les dice, bueno, ¿cuál es para ustedes la percepción de los riesgos que más han incrementado? El 87% dicen vulnerabilidades sobre inteligencia artificial. De eso entonces les preguntan, bueno, ¿cuál es el que más les preocupa?
¿no? Sobre el 2024, si ustedes se fijan acá, sobre el 2024 estaba la capacidad del adversario, ¿no? De utilizar todas estas herramientas, ¿no? Tenían 43%. El año pasado cambia y se pone por encima la brecha de datos, el data leaks se pone por encima en primera posición, ¿vale? Con un 34%. Y en la tercera posición también, aumentando ese porcentaje, es los sistemas que estoy implementando de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas técnicas que deben tener a nivel de seguridad? No las estamos teniendo y eso nos está representando también un elemento de preocupación a nivel de ciberseguridad. Entonces, fíjense, pasa la brecha de datos y también esto tiene una razón, es porque cualquiera con un prompt muy sencillo, pues puede generar una brecha de este tipo de datos y muy seguramente no tenemos la seguridad o segurizada esta parte, ¿cierto? De protección con guardrails, que también lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Que nos están generando sin mayor esfuerzo una brecha de datos. Ya esto lo sabemos, sabemos que lo están usando. Ahora, bueno, ¿cómo nos protegemos en realidad de esto? Y esto cómo va avanzando. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Cómo puedo encontrar vulnerabilidades en todo el stack de mi IA? ¿Cómo puedo evitar el robo de modelos o envenenamiento y mal uso? ¿Cómo puedo asegurar cadenas de suministro de IA y componentes de terceros? ¿Cómo puedo mantener seguros los datos sensibles en modelos de IA, pipelines y APIs? ¿Cómo puedo protegerme contra la expansión de datos sensibles por parte de los empleados que utilizan servicios de IA? Esto es muy importante, esto lo vamos a tratar. ¿Cómo se puede asegurar que cada proyecto de IA cumplan con los estándares de cumplimiento y éticos? Y aquí yo voy a hacer una introducción bastante corta de Tren AI, ¿no? Anteriormente se conocía como Tren Micro, hoy en día a partir de finales de marzo somos Tren AI. Y aquí destaco tres puntos que pueden llegar a ser muy importantes, que son más bien muy importantes. A nivel mundial tenemos más de 500,000 clientes y más de 100 millones de activos que están protegidos. A este año, 21ª vez que estamos en el cuadrante de Gartner como líderes en la parte de protección de endpoints. ¿Vale? Asimismo, estamos en Forrester, ¿no? Llevamos también líderes en Forrester, en IDC, con cualquiera, con uno de estos componentes que tenemos dentro de nuestro portafolio. Adicionalmente a este año, por ejemplo, el año pasado fueron 20,000, este año 45,000 IPs maliciosas en compañía de la Interpol, les hicimos un takedown de esas IPs. Entonces, trabajamos muy de cerca con la Interpol. El año pasado fueron aproximadamente 20,000. Tenemos también un programa acá que se hace 3 veces al año, que es el Pound to Own. Y aquí básicamente traemos los principales grupos de hackers para que con alguna serie, con unas pruebas, pues rompan, digamos, algunos elementos ahí de las aplicaciones y asimismo, pues se les da un dinero por participar o más bien por romper ese tipo de, o encontrar algún tipo de vulnerabilidades. El 11 ideal, aquí tenemos nuestro portafolio en general, este es el 11 ideal. En donde tenemos una capa de servicios, una capa de protección que está, por supuesto, la parte de inteligencia artificial, el cloud security, el data security, la parte de protección email, endpoint, identidades y redes. Subiendo tenemos toda la parte de inteligencia de amenazas con nuestro equipo de investigadores, sumado también a toda esta parte de bug bounty. En la capa superior tenemos todo el tema de XDR, los módulos de Agentic SIEM y Agentic SOAR. Y finalmente, pues la capa de Cyber Risk Exposure Management, que es esa capa de riesgos, ¿vale? Que es donde deberíamos también empezar nosotros a entrar a ver cómo funciona o de qué manera nosotros podemos ser mucho más proactivos, más que reactivos, proactivos. Y esta capa de acá nos ayuda justamente a eso. Ahora, aquí somos una solución totalmente flexible, ¿no? Entonces, de esos elementos podemos adquirir cualquiera de esos módulos de forma individual. Adicional, pues tenemos un ecosistema que es bastante abierto. Tenemos aquí en realidad bastantes marcas o fabricantes con los que nosotros podemos hacer una integración de forma nativa y adicionalmente pues traer toda la data o la información que tengamos nosotros adquirida con nuestros módulos, por ejemplo.
Los que tal vez no aparecen aquí, tenemos más de 900 integraciones que lo podemos hacer también por Syslo, por Ceph o por Lev, dependiendo. Y esto pues todo lo hacemos también de forma transparente, es decir, automatizada para la adquisición también como colectores de más de 900 fuentes de datos. En el mercado ya llevamos más de 35 años, nosotros nacimos como una compañía de ciberseguridad y hemos venido pues evolucionando. Con la parte de inteligencia artificial no quiere decir que nosotros veníamos trabajando en los últimos 2, 5 años, no, nosotros ya llevamos más de 20 años trabajando en la parte de inteligencia artificial. Nuestra inteligencia artificial se llama Cybertron, ¿vale? Y durante estos años, pues a través también de esa experiencia hemos venido afinando todos los componentes, porque aquí uno de los diferenciales que se deben tener es a nivel de inteligencia artificial, a nivel de todos los algoritmos que nosotros tenemos y a nivel de la data, ¿no? Por eso inicialmente también hacía o resaltaba esos más de 100 millones de activos que tenemos protegidos, porque de ahí también tenemos un parámetro bastante importante para poder ser mucho más fino en esos elementos o en esos datos que nos pueden entregar y asimismo con toda la parte algorítmica que nosotros tenemos, ese procesamiento de datos puede ser también mucho más dirigido, mucho más estratégico, encontrar vulnerabilidades o elementos que puedan estar corrompiendo nuestra infraestructura tecnológica de una manera mucho más acertada. Ahora, hacemos parte de una iniciativa, también es importante para tenerlo. Recordemos, por ahí Alberto nos decía, vamos a tener unas preguntas al final, entonces para que estemos también atentos, aquí hago un paréntesis. Hacemos parte del Zero Day Initiative, que es una iniciativa donde ustedes se dan cuenta, están los principales vendors a nivel mundial, y dentro de esa iniciativa el año pasado nosotros encontramos el 73% de vulnerabilidades de día cero. Esto es un programa de día cero. Y esto, por las capacidades que tenemos nosotros, más de 450 investigadores propios, pero adicionalmente también ese programa de Bug Bounty que nosotros tenemos en donde más de 20.000 personas participan en este tipo de Bug Bounty. Esto era lo que les comentaba, este es el programa que tenemos, digamos que al 2026 este es el escenario, en enero pues vamos a tener Tokio, mayo en Berlín y en septiembre vamos a estar en Toronto con este evento. Ahora, los estándares de seguridad a nivel de inteligencia artificial, nosotros, ¿cómo nos guiamos, no? A través de estos estándares y especialmente a través del OWASP Top 10 y del MITRE Atlas, ¿no? Que están focalizados, el MITRE Atlas a inteligencia artificial y el Top 10 LLM, justamente para aplicaciones y IA generativa. Aquí está un poco también de esa historia, ¿no? Desde el 2005 hasta ahora, donde también desarrollamos un asistente que es Companion y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la innovación es nuestro ADN desde el 2017 con la plataforma de protección de CWPP, del 2018 análisis del estilo de redacción de correos electrónicos, 2020 el XDR con sensores nativos, 2022 gestión de riesgos de superficie de ataque, que es nuestro CREM, y el 2024 asesor de seguridad impulsado por inteligencia artificial, que es el Companion. ¿Vale? Ahora, tenemos claramente una superficie de ataque aquí que es compleja y que se ha ampliado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la superficie de ataque? Básicamente cualquier elemento digital que tengamos dentro de nuestra compañía. Cualquier elemento digital que tengamos es susceptible a algún tipo de ataque y se establecen ciertos vectores para poder hacer una explotación de esos activos digitales. Entonces, aquí tenemos toda la parte de aplicaciones en SaaS, tenemos cadenas de software, ¿no? Que están por terceros, toda la parte de los LLMs, elementos legados, todo lo que tiene que ver con nube, ¿no? La parte del IoT y, por supuesto, esa parte del elemento humano que es muy importante y aquí se encuentra mucho el tema del phishing y el por qué es exitoso, ¿no? Porque nos atacan a nosotros básicamente,
nos hacen ahí un hack mental y bueno, logran tener de alguna manera el tipo de acceso que es más del 60%, por ahí empiezan como tal esas brechas de seguridad, ¿no? A través del phishing o el elemento humano, básicamente. Entonces, asegurar y gobernar cada parte de entornos complejos y dinámicos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Claro, veíamos inicialmente, ¿no?, todos estos elementos y todos estos elementos también deben ser correlacionados, ¿no?, integrados a través de algo. Y aquí, quienes están en esta capacidad de hacer toda esta parte de integración, esta parte de orquestación y ver todo el panorama completo es la parte de ciberriesgos, que es la parte del Cyber Risk Exposure Management que veíamos por ahí, que nosotros lo llamamos CREM, y la parte de detección y respuesta, que básicamente es nuestro XDR y nuestro Agentic SIEM. Bien, y aquí básicamente mostramos una brújula que es la que debería tener como tal el CISO o estos líderes de ciberseguridad, en donde tenemos la detección y respuesta, la parte de ciberresiliencia y la gestión del riesgo. Y esta parte es la que debería ser, por ejemplo, la parte proactiva. Entonces, para hilar todo esto y para integrarlo, pues tenemos dos elementos. El SOC, que está asociado con el Security Operation y que está potenciado por el XDR y el Agentic SIEM, como les decía en el anterior slide, y la parte del CROC, que está asociado o potenciado por la parte del CREM, Cyber Risk Exposure Management. Entonces, estos dos, digamos que hacen una sinergia para poder tener de forma global o a nivel de contexto toda la información y tomar decisiones, pues a partir de esa información, que sean muy acertadas a través de esa correlación. Y finalmente, que entre estos dos llegamos a hacer una retroalimentación y hacer una potenciación en la búsqueda y en la protección de nuestros elementos de nuestra arquitectura o de nuestro ambiente de IT. E incluso en la parte de OT también. Ahora, ¿cómo puede Trend Vision One ayudarte, ¿no? Aquí 2.2 veces la probabilidad de detectar un ataque. Entonces, todo esto consolidado con toda esa parte de inteligencia artificial nos ayuda a tener este tipo de resultados. 70% de tiempo de detección y respuesta mucho más rápido, 65% de reducción en el tiempo de permanencia de un atacante. Entonces, recordemos, un atacante ahí puede estar 6 meses, puede estar un año, ¿listo?, dentro de nuestra infraestructura, y con esto pues reducimos ese tiempo, esa capacidad del atacante que pueda estar dentro de esa infraestructura. 99.6% menos alertas. Entonces, todos estos falsos positivos que nos llenan a nivel de operaciones, ¿listo? Y que lo único que hace es que ya dejemos de prestar atención o se nos pasen de pronto alertas que sí pueden llegar a ser críticas. Bueno, el 99.6% estamos reduciendo ese tipo de alertas, por lo que las que nos están apareciendo tienen una muy gran probabilidad de que puedan ser un elemento positivo a nivel de malware o un evento negativo dentro de nuestra red, ¿no? 1.3 millones de ahorro en media en reducción. Y aquí vamos a entrar también a esa parte de inteligencia artificial desde nuestras herramientas. El 80% de las organizaciones carecen de confianza en la seguridad de los modelos de GenAI. El 97% de los incidentes de brechas de IA carecían de controles adecuados de acceso de la IA, y el 63% de organizaciones que despliegan IA sin evaluación de seguridad, ¿cierto? Con un partido donde el árbitro ignora las faltas, las organizaciones se enfrentan a riesgos críticos de IA sin los controles adecuados. El VAR empresarial revela la realidad. Entonces, aquí es lo que siempre ha venido pasando con la tecnología, ¿no? Nos preocupamos, digamos, por solventar alguna necesidad, pero de última vemos el factor seguridad. Aquí es igual. Aquí estamos nosotros empezando a implementar, porque claro, no nos podemos quedar, ¿no? Porque la competencia sí lo está haciendo. Nosotros como usuarios, es más, ¿verdad?, de estos agentes, también lo estamos haciendo porque nos están ayudando a mejorar nuestro trabajo, a ser más eficiente. Claro que tenemos que tener
cuidado, y para eso tenemos nosotros estas herramientas que vamos a mostrar a continuación. Pero lo cierto es que vamos a la marcha. Y a la marcha, pues aquí ya debemos empezar a tratar todas estas brechas de seguridad que se nos están presentando por temas de inteligencia artificial. Entonces, las grandes preocupaciones relacionadas a la inteligencia artificial: deepfakes y phishing de nueva generación, eso lo veíamos en la parte inicial; riesgos causados por puntos ciegos de la IA y problemas de privacidad y cumplimiento de datos. Y esto es lo que más se está viendo. Estamos como usuarios subiendo datos a ChatGPT, a Gemini, bueno, a cualquier LLM que se nos ocurra, y no estamos teniendo en cuenta a dónde se están subiendo. ¿Listo? ¿Y qué están haciendo con esos datos? ¿Qué información nosotros estamos filtrando sin quererlo, o simplemente pues para que nosotros podamos tener una ventaja? ¿Listo? A nivel de tiempo, por ejemplo, ser mucho más eficientes en el tema del tiempo. Entonces subimos esto, que nos hagan un resumen, entonces subimos por allá el estado financiero, o subimos datos que pueden ser privados, ¿vale? Fórmulas de la compañía, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros debemos empezar a revisar cómo podemos llegar a proteger nuestras compañías de este tipo de elementos de seguridad. Y aquí los que le comentaba, básicamente tiene que haber un equilibrio entre toda la parte de innovación y la seguridad que tenemos en esa innovación. Y la innovación hoy en día se llama inteligencia artificial. Entonces ya eso no es el futuro, es lo que estamos viendo a la fecha. Entonces, claro, asimismo tenemos que ir a ese ritmo, y ese ritmo nos lleva también al ritmo de cómo empezamos a ponerle seguridad a todo esto, a toda la parte de inteligencia artificial, cómo podemos llevar ese equilibrio. Y aquí hay dos puntos importantes. Entonces, cómo nosotros estamos usando la IA para la seguridad y la seguridad para la IA. En nuestro caso, nosotros, cómo estamos usando la IA para hacer mucho más eficientes nuestros módulos de protección. Y también qué módulos nosotros hemos desarrollado para proteger también a las compañías en su desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, todo esto tiene un ecosistema, todo esto tiene una inteligencia de ataques y amenazas, y por supuesto, muy importante, la parte de responsabilidad en la inteligencia artificial. Y aquí mencionamos y metemos la parte también de ética y de seguridad de datos. A nivel de inteligencia artificial, que lo veíamos al inicio, tenemos Cybertron. Y Cybertron es la inteligencia artificial nuestra, que apoya a todos estos elementos, o que potencia a todos estos elementos de protección y de prioridad, para que podamos, repito nuevamente, potenciar las capacidades que tenemos acá, para ser mucho más ágiles, para responder en menor tiempo, para encontrar eventos en menor tiempo, o para que relacionar grandes cantidades de información de una manera mucho más acertada. Ahora, veíamos el escenario anteriormente y esto también está relacionado, ¿no? Entonces, tenemos gran cantidad de superficie de ataque, elementos on-premise, elementos cloud, los usuarios, los empleados que están trabajando también desde afuera, y toda esa información, pues, ¿cómo la correlacionamos? ¿Cómo la vamos a ver, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa integración para que nos dé una información acertada, para que nos dé una información precisa en un solo punto, que no tengamos que ver información por silos? Entonces, aquí la parte de Cybertron funciona en endpoint, en mail, identidades, en aplicaciones, en toda la parte de microservicios, cloud, la parte de redes, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? ¿O en dónde se ve esto? En la parte de encontrar vulnerabilidades, revisar cuál es la explotabilidad de esas vulnerabilidades, cuáles son los ataques y amenazas que podrían materializarse, los permisos excesivos que tenemos, por ejemplo, a nivel de identidades de usuarios, ataques BEC, es decir, relacionados con email, sobre los datos sensibles, secretos que pueden llegar a expuestos, y esto lo vamos a ver con el tema de protección a nivel de código, visibilidad de riesgo en las APIs, compromisos de identidades, por ejemplo, cuentas que encontremos nosotros en la dark web que ya están comprometidas.
todo el tema de cumplimiento y mala configuración de mis elementos de red, muy enfocado, por ejemplo, a temas de servidores, priorización de riesgos, nos ayuda como tal de manera automática a priorizar cuáles son mis riesgos dentro de mi infraestructura a nivel global, es decir, a nivel de todo mi infraestructura, pero también a nivel de cada uno de esos puntos que la comprenden, cada uno de esos elementos digitales o activos digitales que la comprenden. Predicción de rutas de ataque, de caminos como tal, de rutas de ataque también con la parte de inteligencia artificial, es decir, desde afuera, cómo podrían vulnerar nuestros elementos digitales y amenazas contextualizadas y explicadas. Entonces, aquí tenemos la capacidad de que nos diga paso a paso cuál puede ser o cómo se materializa o cómo se podría llegar a materializar esa amenaza explicadas punto a punto. Y aquí, básicamente, lo que tenemos es cuáles son esos elementos de inteligencia artificial. Dentro de eso, por acá destacamos NVIDIA, pero eso lo voy a hablar al final de la presentación. Y algo muy importante, el Tren Companion, que es ese asistente que está integrado con cualquiera de estos elementos que ustedes adquieran, cualquiera de estos módulos, está integrado el Tren Companion. Que básicamente es el asistente que nos va a ayudar a responder de pronto de mejor manera o a solucionar cualquier tipo de inquietud que tengamos nosotros dentro de la plataforma de una manera muy explícita. Entonces, resaltar la parte de inteligencia artificial. Ahora, tenemos todo un stack, y aquí lo vamos a ver a nivel de desarrollo también de nuestra infraestructura a nivel de inteligencia artificial, es decir, las compañías que ya estén usando inteligencia artificial, pues van a tener que tener esta infraestructura, por lo menos unas bases de datos, unos microservicios, y aquí toda la parte ya de servicios de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a proteger nosotros ese stack justamente? Pero también, ¿cómo vamos a protegernos de los atacantes que vayan a hacer consultas acá? O de los usuarios, por ejemplo, que vayan a subir información, a solicitar algún tipo de información a estos servicios de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los datos, básicamente el Data Security Posture Management, que es una capacidad de un módulo que veremos a continuación, toda la parte de containers y code security y el ZTSA a nivel de inteligencia artificial, el la parte de infraestructura, en donde tenemos la postura de seguridad a nivel de inteligencia artificial. Después tenemos el AI Scanner, que básicamente nos va a funcionar como un red team para empezar a evaluar las deficiencias que tenemos nosotros dentro de estos modelos. Posteriormente tenemos el AI Guard, que también es otra capacidad que tenemos nosotros para defender. Esto funciona más que nada como un firewall y es todas estas solicitudes que hagan los usuarios, que nos hagan esa revisión de tipo prompt para identificar si de pronto hay algún elemento que pueda llegar a vulnerar nuestra infraestructura. Está la parte del Network IDS-IPS, que es ya para la parte de red y analizar qué es lo que puede estar pasando dentro de ella. Toda la parte de Deepfake Detection y Endpoint Security, ¿vale? Entonces estamos en una reunión, por ejemplo, y poder detectar si ese video o esa persona que está allá pueda tener de pronto asociación con algo de inteligencia artificial o esté creado por alguna inteligencia artificial. Y finalmente, la parte de seguridad sobre estos servicios, ¿no? Que es el ZTSA y el Security Access. Aquí está distribuido, digamos, a nivel de datos, modelos, servicios, infraestructura, redes y usuarios, y cuáles son esos módulos que nos van a ayudar a proteger cada uno de estos elementos o fases de nuestra infraestructura. Y todos estos elementos pues están integrados en una sola plataforma, que es otra de las ventajas, ¿no? Entonces nos facilita a nivel de administración poder tener en una sola dashboard toda la información, toda la parte de defensa, todo lo que encontremos a nivel de vulnerabilidades, de malware, lo podemos llegar a tener en una sola plataforma. Ahora, profundizando más en la parte de IA para la seguridad, es decir, nosotros cómo estamos usando la IA en nuestros propios
módulos de la plataforma. Entonces, como el VAR que monitorea cada centímetro del campo, Trend Cybertron potencia cada capa de protección con inteligencia artificial específica. Entonces, por ejemplo, toda esta capa de protección que veíamos inicialmente, ¿cuáles son esos resultados? Detiene amenazas sofisticadas antes de que ocurran daños, acelera la investigación de amenazas y en tiempo de respuesta, reduce los falsos positivos y prioriza los incidentes que son verificados. Entonces, aquí a la parte de administración o de operaciones nos optimiza toda la parte de tiempos. Es decir, nos concentramos en qué es lo que está pasando. En la parte del Cyber Risk Exposure Management, el CREM, identifica vulnerabilidades antes de que los atacantes, monitoriza constantemente sistemas críticos, proporciona y clasifica las correcciones de seguridad por impacto y probabilidad. Y en la parte de Security Operation, identifica con precisión amenazas a través de múltiples capas de seguridad, reduce la carga de trabajo de los analistas mediante la automatización y centra a los equipos en amenazas críticas con priorización inteligente. Y aquí traigo un ejemplo muy fácil. Entonces tenemos un equipo, el equipo de Diego, que está infectado. Se infectó hubo acá una descarga, ¿vale? Y un archivo que estaba infectado. Entonces aquí entra, por ejemplo, la parte de detección y respuesta a nivel de endpoint. Cuando nosotros tenemos esta capacidad, ya tenemos la habilidad de poder ver cuáles pueden llegar a ser esos elementos de movimiento lateral a cuál este equipo ha tenido algún tipo de sesión. Con la parte de Network Detection, nuestro NDR, detectamos los movimientos del atacante entre activos no gestionados y su comunicación de comando y control. Entonces aquí ya podemos determinar, por ejemplo, sin necesidad de tener algún agente en las cámaras o en las impresoras o bueno, algún tipo de elemento de red, por ejemplo, OT, ¿listo? ¿Qué puede estar pasando entre ellos que pueda estar generando algún elemento malintencionado, ¿no? Entonces, aquí podemos también, si este equipo, por ejemplo, se está comunicando con alguno de estos elementos o al contrario, ¿no? Sobre estos elementos, pues podemos identificar a través de una línea base cuáles pueden ser esos movimientos que están como por fuera de los elementos normales de comunicación. Después tenemos toda la parte de cloud, detección de cloud, y aquí el atacante obtiene acceso de las credenciales de AWS guardadas en la máquina y el atacante utiliza las políticas de retroceso para generar la clave de acceso. Ya empezamos a hacer un movimiento lateral y a tener claves aquí de acceso para tener privilegios. Pero adicionalmente a este equipo también le asociamos una identidad. Entonces tenemos el Identity Threat Detection and Response. Y ya si nos damos cuenta acá, sabemos que este usuario, pues, es un VIP, ¿no? Es el financiero. Entonces, tenemos un nivel alto de criticidad con esa identidad. Cuando le agregamos toda la parte de detección de email, ya sabemos que la infiltración se dio por correo electrónico de una carga de terceros. Y finalmente, todo esto asociando también toda la parte de telemetría de terceros, nos da un contexto. Si veíamos inicialmente, pues bueno, solo era un equipo el que estaba infectado, pero cuando vemos todo el contexto, con quién se está relacionando este dispositivo, quién es el usuario que está usando también ese dispositivo, entendemos de otra manera la magnitud de lo que puede ser o de lo que puede, el riesgo que puede tener este dispositivo con toda mi infraestructura. Por eso aquí se hace bastante importante no analizar un equipo, no analizar solo una identidad, sino analizar cómo él está interactuando en toda mi red para poder identificar y darle una criticidad verdadera a cada uno de los elementos. Y eso hacemos con la plataforma de Trend Vision, especialmente con esta parte del módulo de Security Operation y con la parte de ciberriesgos. Eso es lo que hacemos. Entonces aquí tenemos básicamente es la integración con los terceros, la integración de toda la data que tenemos de nuestros elementos y finalmente pues todo el tema de respuestas. Muy importante en la parte de inteligencia artificial. Todos estos datos hoy en día lo que nosotros tenemos son agentes especializados
con cada una de las áreas que finalmente tienen una orquestación y que adicional tenemos una capa también de asistente para nosotros como usuarios poder usar dentro de la plataforma para poder también tener una información mucho más precisa o mucho más sencilla. Y finalmente, pues esta orquestación lo que nos hace es tener una información que pueda integrarse entre todas y podamos identificar cualquier tipo de elemento que pueda ser sospechoso dentro de nuestra red o que sea efectivamente malintencionado dentro de nuestra red y así hacer una detección rápida y efectiva de lo que podamos llegar a encontrar. Como un sistema de análisis táctico completo que cubre cada zona del campo, TradEye Vision One es la plataforma de ciberseguridad empresarial impulsada por IA más completa de la industria. Y eso lo veíamos también en el tiempo que nosotros llevamos, ¿no? Más de 20 años. Diseño, responsabilidad, estándares de IA. Aquí básicamente hay 4 fases, toda la parte de los datos, ¿no? La ingesta, la normalización, la limpieza como tal de los datos, luego la arquitectura de RAC, que es como tal conectar o tener la información propia de la compañía que queremos, con la que queremos alimentar a nuestros agentes o a nuestro LLM. Toda la orquestación aquí ya a nivel de agentes y finalmente despliegue, control y seguridad de esos elementos de IA. Pero también tenemos que tener en cuenta esto. Y cuando nosotros vamos a hacer una implementación de inteligencia artificial, tal vez no lo tenemos en cuenta. Y son muchas cosas. Entonces, a nivel de uso de la IA, a nivel de aplicación y a nivel de plataforma. Yo no voy a centrarme mucho en esto, simplemente que de acuerdo a si es tipo SaaS, PaaS, IaaS, on-premise, si está embebidas, si es agéntica, si es a nivel de código, a nivel de MSP, pues hay unas responsabilidades de acuerdo a donde estén. Entonces, toda la parte de uso, y esto es la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos los elementos que nosotros por lo menos deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y cómo se ve esto, ¿vale? Lo mismo a nivel de aplicación y finalmente a nivel de plataforma, cómo lo deberíamos ver. Y todo esto muchas veces lo pasamos por alto, no lo tenemos en cuenta, no sabemos cómo estructurarle, no sabemos qué marco de seguridad aplicarle, ¿cierto? Porque no tenemos tampoco un gobierno de esto y eso deberíamos nosotros tenerlo. Los marcos de trabajo para la IA 42001 y el NIST AI RMF, el Framework de Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial. Y los marcos ya asociados a la protección, que era lo que hablamos hace un momento, la parte del Mitre Atlas y la parte de OWASP. Y esto nosotros como tal pues lo tenemos integrado. Ahora, profundizando ya a esos módulos que nosotros tenemos con esas capacidades de inteligencia artificial y de protección a inteligencia artificial, tenemos el de Cloud Security, dentro de eso la capacidad del Data Security Posture Management, que básicamente pues nos da toda una garantía en cuanto a visibilidad y protección de elementos sensibles en el stack de inteligencia artificial, posibles puntos ciegos donde la información sensible podría ser revelada o gestionada de forma inadvertida, y permite medidas proactivas para proteger los datos en todas las etapas del ciclo de la inteligencia artificial. Otras capacidades que tienen es la parte de seguridad en el código y la parte de seguridad en contenedores. Entonces, aquí tenemos una integración de la validación de seguridad en el pipe de CI/CD, implementación de controles robustos a nivel de contenedores, garantizar que las aplicaciones de IA sean seguras desde la fase inicial, identifica y aborda vulnerabilidades desde el principio, salvaguardando la integridad. Entonces aquí vamos a ver un caso de uso más específico y aquí podemos decir es una institución financiera utilizando pues microservicios de contenedores para la detección de fraudes por IA. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A través de la capacidad de seguridad sobre el código, pues vamos nosotros a ver toda esta parte de reposición en el código, ¿no? Y aquí vamos a identificar, por ejemplo, temas de credenciales que se estén de pronto exponiendo, o si de pronto ese código fue bajado de una parte donde ya había un código malicioso, entonces vamos a detectar cómo este código podría estar afectando nuestra infraestructura. Posteriormente tenemos el escaneo de imágenes a nivel de contenedores, el control como tal de admisión, entonces las políticas que se aplican a nivel de despliegue, y en la parte del runtime, la protección con temas de monitoreo también.
Entonces aquí ya empezamos a hablar de todo el tema de runtime. Y en el runtime, pues tenemos toda la parte de containers. Estos son los que nosotros podemos proteger. Y aquí, muy parecido a lo que está acá, ¿no? Entonces el control, la vulnerabilidad, toda la parte de malwares, los secretos que tengamos también ahí, el escaneo del cumplimiento en cuanto a KSPM y el escaneo a nivel de seguridad. ¿Listo? Y todo eso, pues, políticas que se deben aplicar para toda la parte del runtime. Dentro del módulo de Network Security, pues tenemos todo el tema del NDR y el Tipping Point, que es nuestro IPS y que lo que buscamos básicamente es utilizar vacunas digitales de Zero Day, garantizar una protección continua frente a las amenazas emergentes, asegurar que la capa de red reforzada tu stack de AI, manteniendo la integridad de los entornos de nube y, por supuesto, pues ver en cada una de esas sesiones que se puedan llegar a establecer dentro de nuestra infraestructura si hay algo que no concuerda o algo que se dé de forma malintencionada o maliciosa. En la parte del crimen y el seguridad operacional, tenemos la postura de seguridad a nivel de IA, la detección y respuesta y la seguridad en cuanto a APIs. Entonces, visibilidad integral de todos los activos de IA posibles en rutas de ataque, detección y respuesta en tiempo real, reducción de la exposición de riesgo mediante la identificación de vulnerabilidades o configuraciones cerradas y cumplimiento de los marcos de gobernanza y seguridad de la IA. Aquí entonces podemos también, por ejemplo, poder tener también otro tipo de marcos como la ISO 27001, la NIS, pero también referentes a lo que mencionábamos anteriormente como el MITRE o como la parte de OWASP. Con el módulo de Network Security y con la parte de Endpoint, pues tenemos el ZTSA asociado a servicios de IA, el AppGuard y el Deepfake Protection. Y ya centrándonos, enfocándonos en módulos relacionados con la protección de inteligencia artificial, en donde buscamos básicamente, primero que todo, cuando nosotros o cuando alguien haga una consulta, pues que no haya una filtración de información y que tampoco ellos nos den una respuesta con resultados que son inseguros. Y ya cuando nosotros usamos o la compañía tiene desarrollos de inteligencia artificial, pues que no nos vayan a hacer un ataque de prone injection o una denegación de servicios y que nuestro LLM no divulgue información sensible. Estos son de los principales, pero por supuesto, pues hay otros también que se deben tener en cuenta. Entonces, dentro de esa parte del módulo de seguridad en inteligencia artificial, hay dos capacidades, el AI Scanner y el AI Guard. ¿Qué buscamos con esto? Pues seguridad mejorada y red team automatizado. Entonces, lo que les comentaba en una de las slides anteriores es que básicamente aquí nosotros empezamos a hacer como un bombardeo a nivel de prompts y a identificar cuáles pueden llegar a ser las vulnerabilidades. Prevención de fuga de datos, prevención de ataques por IA, entonces detección de bloqueo en tiempo real, de intentos de inyección inmediata y jailbreak, ¿no? Entonces que vayan a bypassar ciertas reglas de seguridad que ya tengamos establecidas. Continuidad operativa, seguridad integrada por IA con el impacto mínimo en el rendimiento y sin intervención por parte del cliente. Y tenemos nuestro ZTNA, que es el Zero Trust Secure Access. Dentro de eso, pues tenemos básicamente tres elementos de protección: Internet Access, Private Access y la parte de IA Secure Access. Sobre esta es la que nos vamos a enfocar, ¿no? Y esto diseñado, pues, básicamente con un elemento de protección a nivel de dispositivo y también a nivel de identidad para ser mucho más granulares. ¿Qué nos da esta capacidad? Proporciona una gestión centralizada del acceso a servicios de IA, implementa filtrado de contenido para mantener el cumplimiento normativo, protege contra fuga de datos sensibles y ataques de inyección rápida, monitoriza y evalúa continuamente los niveles de riesgo. Entonces, nuevamente volvemos acá. Entonces, nosotros como usuarios, todos estamos usando la IA, ¿no? Llámese como se llame, todos los estamos usando. ¿Por qué? Pues porque nos hace mucho más fácil, nos reduce muchos tiempos también a nivel de operación, ¿no? O de administración. Y aquí entonces estamos empezando a subir información que no deberíamos subir, porque es información crítica, delicada, privada, ¿no? Sensible para la organización y no deberíamos nosotros estar subiendo.
al igual que de pronto ciertas respuestas que nosotros vayamos a tener de las inteligencias artificiales, llámese ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿cierto? Ahorita la parte de Anthropic. Entonces, por ejemplo, respuestas en donde en esas respuestas tengan incluido un link y ese link nos envíe a una página maliciosa, por ejemplo. Entonces, AI Security para la innovación. Pioneros en la seguridad, somos pioneros en la seguridad de la inteligencia artificial. Tenemos una seguridad proactiva para todo el stack de la inteligencia artificial y inteligencia detrás, de confianza detrás de nuestra inteligencia artificial. Tenemos dos partnerships acá especiales para temas de inteligencia artificial. El de NVIDIA, que firmamos nosotros hace más o menos 2 años, listo, en donde nos da una estructura también y toda la parte de infraestructura dedicada al desarrollo de la parte de inteligencia artificial. Y también este año pues firmamos con Anthropic. Recordarán ustedes, este año iba a salir la inteligencia artificial Mythos o el LM Mythos, ¿no? Y no lo sacaron por todos los temas que descubrieron, ¿no? Que básicamente podía romper cualquier o encontrar vulnerabilidades en cualquier tipo de sistema operativo. Incluso encontraron una que llevaba 27 años ahí y que ningún ni hacker ni ninguna herramienta de seguridad había encontrado. Aquí lo encontraron y así en todos los sistemas operativos se encontraron vulnerabilidades. No deciden sacar esto y deciden abrir un programa que se llama Glasswing. Aquí somos más de 50 marcas los que estamos acá y la idea de esto es potenciar para cerrar todas estas brechas. Entonces nosotros estamos potenciando lo que tenemos actualmente con Anthropic para hacer mucho más eficiente nuestra inteligencia artificial. Como el VAR que garantiza que ninguna jugada sucia pase desapercibida, Trend AI Vision One detecta, analiza y neutraliza cada amenaza antes de que golpee tu negocio. Entonces, ya con esto finalizamos esta parte. Voy a entrar a la plataforma. La invitación es igual a que hagan parte de este equipo, del equipo ganador de Trend AI. Aprovechen todo lo que esta herramienta les puede dar. Tengamos en cuenta que nuestras compañías van hacia allá, tenemos todos que ir dirigidos a esa parte de inteligencia artificial y ahí nosotros debemos establecer una protección, una seguridad para nuestra compañía, tanto para esos elementos que nosotros tenemos desarrollados dentro de la compañía asociados con temas de inteligencia artificial, como también hacia nuestros usuarios, ¿no? La protección de nuestros usuarios, para que evitemos algún filtrado una filtración de esa información que puede ser muy sensible y que puede llevar, por ejemplo, a elementos de compliance que no deberíamos tener. Voy a mostrarles entonces finalmente pues la plataforma y ya con esto cerramos. Bueno, se me cerró. Denme un minuto. Bueno, después de esto, recuerden, vamos a tener un Kahoot. Aquí vamos a tener algunos premios para los que estuvieron atentos en la sesión, en el webinar. A ver. Okay, creo que es...
Bien, entonces estamos dentro de nuestra plataforma. Me confirman si lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, se está viendo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Voy a estarme moviendo entre la plataforma de Tren, es decir, el demo que tiene Tren, básicamente, y un laboratorio que nosotros tenemos ahí disponible. Entonces, esta es la plataforma como tal. Cuando ustedes adquieran la herramienta, pues van a tener acceso a esto y es básicamente, tenemos una puntuación a nivel de riesgos, ¿vale? Que nos indica cómo estamos nosotros a nivel de ciberseguridad y a nivel de riesgos. Específicamente, recordemos, los riesgos acá son vitales. El ISO 27001 y la NIS, lo primero que nos dicen es que tenemos que tener una gestión de riesgos. ¿Y por qué esa gestión de riesgo? Porque cuando hacemos una gestión correcta de riesgos, primero que todo hacemos una evaluación de todos los activos digitales, es decir, tenemos un inventario de activos digitales, hacemos como tal una evaluación a nivel de vulnerabilidades de seguridad y finalmente pues hacemos también una mitigación. Entonces con esto sabemos bien qué pasa si se nos llega a vulnerar algún elemento de nuestra red, ¿listo? Y con eso nosotros ya, con ese tipo de información, podemos decir, ok, si pasa esto en esta parte específica de la red, pues asumo las consecuencias o si debo de pronto realizar una inversión adicional o habilitar cualquier elemento de los módulos que vemos aquí en esta parte para que podamos llegarnos a proteger de eso. Lo que buscamos con esto es que seamos básicamente proactivos antes de ser totalmente reactivos. Entonces, tenemos aquí como tal estos elementos. Aquí nosotros podemos ver cuáles son esas subcategorías, como por ejemplo cuentas comprometidas, vulnerabilidades, comportamientos y actividades, actividad sobre apps públicas, sistemas de configuración, ¿vale? El misconfiguration, toda la parte de analítica predictiva, todo el tema de censado con el XDR, detección de amenazas que ya tengamos nosotros expuestas y la seguridad a nivel de configuración de nuestras herramientas. Todo eso, aquí hay un cálculo que nosotros hacemos interno para poder darle un peso y finalmente una ponderación a esos elementos. Y esto ocurre con cada uno de los activos que nosotros tengamos aquí de forma independiente. Entonces eso a nivel de la parte de ciberriesgos. Lo que voy a mostrarles ahorita es más que nada la parte de inteligencia artificial, pero simplemente aquí les muestro, estamos o tenemos todos los módulos en una sola plataforma. Y esto, digamos que se habilita o tienen ustedes la posibilidad de habilitarlo de acuerdo a esa necesidad. Pero saber que pues lo tienen dentro de una plataforma que es centralizada, que es muy fácil también de navegar en ella y por supuesto que nos facilita esa parte de administración. Entonces aquí voy a ir a dos puntos. Aquí me voy a mover un poco a esta plataforma. Y es la parte de seguridad e inteligencia artificial con nuestra ZTSA. Entonces, para nuestro ZTSA, y voy a ampliar esto, para nuestra ZTSA, veíamos en la presentación que hay dos puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Un agente que debería estar instalado en nuestros dispositivos y una asociación de las cuentas. Aquí, por ejemplo, tenemos los elementos que tienen esos agentes, ¿vale? Y que nosotros pues fácilmente lo podemos habilitar. Y lo otro es la asociación de esas identidades. ¿Cómo hacemos esa asociación de identidades? Podemos hacerlo a través de la integración del directorio activo, de Okta, del directorio on-premise, de LDAP, de Google Identity o de 389. Entonces, de cualquier elemento de estos, nosotros podemos hacer esa integración. Estas integraciones no tienen costo para su información. O lo podemos hacer también a través de gestión de cuentas locales. Yo puedo aquí crear mi cuenta local, cualquier tipo de cuenta, incluso cuentas personales. Podría también aquí agregarles, llega un correo básicamente, aceptan y hacen parte como tal de este tipo de protecciones. A nivel ya de reglas, y a nivel de políticas, entonces, si se fijan, acá tenemos toda la parte de acceso privado o la parte de acceso a Internet, pero lo que vamos a ver en este momento es la parte de inteligencia artificial. Entonces, podemos crear las reglas, si ustedes se dan cuenta, también es muy intuitivo. Aquí básicamente establecemos el nombre del template o el nombre como tal acá de la regla. Y sobre eso entonces aplicamos o
seleccionamos cuáles van a ser esos usuarios. Pueden ser todos los usuarios o podemos seleccionar los usuarios. Si tenemos ese directorio activo integrado, pues podemos ser muy granulares, ¿no? Entonces aquí podemos integrar, en este caso pues no me aparece, pero no lo tengo asociado, pero aquí me aparecería cada uno de los usuarios o los usuarios locales que nosotros hayamos designado. Tenemos la posibilidad también, que es lo que busca el ZTSA, ¿no? De la postura de seguridad. Entonces aquí podemos nosotros hacer una configuración de postura de seguridad. ¿Cuáles son los elementos que comprenden esa postura de seguridad? Estos que vemos acá. Entonces, sobre Windows, sobre Mac, sobre Android, iOS y Chrome. Y aquí sobre esta, pues podemos habilitar las que nosotros tengamos o consideremos dentro de nuestras políticas. Aquí podemos designar si la regla esté siempre o si sea por un espacio de tiempo, por ciertas horas del día. Y los controles, podemos bloquear. Bueno, acá, perdón que me pasa, que esto es lo más importante, es que podemos seleccionar entonces los servicios, ¿no? Y acá están los servicios relacionados a Cloud, DeepSeek, GitHub, Google, Copilot, ChatGPT, Perplexity, pero también a aplicaciones que estén haciendo uso de cualquier inteligencia artificial. Y aquí hay una cantidad que ustedes ven acá, ¿sí? Que estén como tal también asociadas a esto. O que funcionen como un add-on de esa inteligencia artificial. Entonces los podemos seleccionar. Los podemos seleccionar y podemos aplicar entonces cuál es la regla. Si es una regla de bloqueo, una regla de advertencia o ya una revisión, una inspección avanzada. Y de aquí, por ejemplo, podemos tener toda esta parte de datos sensibles a nivel aquí. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, las reglas específicas. Por ejemplo, aquí ya hay unos templates. Estos se pueden adicionar, se pueden personalizar. Simplemente, pues aquí hay unas que ya están predeterminadas, pero que podemos igualmente, por ejemplo, mover acá y que automáticamente se va a aplicar. Entonces, esta es una regla de DLP, básicamente. Aquí podemos también asociar, bueno, podemos bloquearla, podemos monitorearla, lo mismo para el tema de prompt injection. Si identificamos que hay un prompt injection, pues que se pueda bloquear o simplemente que se esté monitoreando y que me esté avisando. Las reglas de contenido, por ejemplo, hiriente, ¿no? De odio, obscenos, de violencia o ilegales, lo mismo, podemos bloquearlas. Si no queremos que se suban archivos de forma específica, pues aquí también lo podemos bloquear o lo podemos simplemente pues monitorear y aquí lo mismo podemos establecer cuáles pueden ser esas reglas de monitoreo. Aquí la respuesta, que era algo también que les comentaba, es cómo nos va a responder ese LLM. Listo, también con contenido que nosotros no deberíamos tener dentro de la compañía, lo podemos acá establecer también. Y bloquear, por ejemplo, contenido malicioso relacionado con URLs que ese LLM nos vaya a responder. Es así de fácil como nosotros hacemos esta parte de configuración. Ahora, a nivel de AI Security, cuando tenemos un desarrollo que es propio, entonces podemos nosotros, aquí está el AI Scanner, y podemos tener diferente tipo de información. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener? El API Endpoint y saber básicamente cuál es la versión del LLM que nosotros estemos utilizando dentro de la compañía. Esos elementos son indispensables para poder hacer esta validación. Entonces, dentro de esa validación, pues aquí ya podemos observar, por ejemplo, el cumplimiento a nivel de OWASP, el cumplimiento a nivel de Mitre. Aquí específicamente hay seis áreas y esas 6 áreas son básicamente los prompts que me empieza a ejecutar. Aquí se hicieron 59 en total para este ataque. De esos, los rojos fueron los que tuvieron cierto tipo de vulnerabilidades y aquí nos va a dar la descripción específica de cuáles fueron esos los que encontramos. Igual aquí podemos encontrar absolutamente todos, pero nos los clasifica por severidad. ¿Qué podemos nosotros hallar aquí también? Por ejemplo, ¿cuál fue ese prompt que se hizo y cuál fue la respuesta de mi LLM, básicamente? Eso por esta parte. A ver si tengo aquí el LAGAR. Y el LAGAR entonces es, no tengo acá información, pero el LAGAR básicamente lo que nos trae es ese firewall, ¿no? Que de los usuarios hacia nosotros, pues no podamos nosotros
extraer algún tipo de información a través de un prompt. Esos usuarios o esos atacantes no puedan extraer información que puede llegar a ser sensible para la compañía. Ahora voy a moverme, les voy a mostrar por último un video y después vamos ya a las preguntas y al Kahoot si les parece. Entonces, un segundo, me cambio otra vez de acá. Aquí está. Listo, este es un ejemplo que nosotros tenemos acá. Es un desarrollo que se hizo internamente de Train AI, que hicimos de Train AI. Este es un elemento acá de prueba y básicamente lo que vamos a tener. Aquí tenemos un chatbot y esto está simulando una página de bancaria. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en la cuenta del hacker o del cibercriminal mejor. ¿Vale? Y dentro de esa cuenta vamos a identificar o vamos a ver cómo él, a través de prompts que él está ejecutando, va a poder primero que todo acceder o identificar qué información el bot le puede dar y a través de esa información qué puede explotar. Entonces, por ejemplo, aquí historial de transacciones se puede obtener, ¿sí? Balance de las cuentas él también puede obtener, fondos transferidos, ¿vale? Y ya entonces él empieza a identificar, por ejemplo, si hay un usuario cual se llama John Doe, él empieza a hacer consultas específicas en donde él ya sabe que sí va a haber una respuesta porque anteriormente el LLM ya le contestó que sí las podía obtener. Finalmente, lo que nosotros vamos a ver acá es que le va a decir básicamente cuánto saldo tiene y va a hacer una transferencia de saldo. Fijémonos acá en este, él tiene actualmente 10.998, ¿no? dólares dentro de su cuenta. Entonces, a través de los prompts, él se va a mover, claro, como esta base de datos en este caso no está o bueno, más bien, el bot no está sanitizado, no hay unos guardrails acá. Los guardrails son esos elementos de seguridad que se ponen a la inteligencia artificial, tanto a nivel de seguridad y a nivel éticos, ¿no? Entonces, aquí ya le empieza a hacer una inyección cada vez con cada respuesta se acerca a su objetivo, que es básicamente hacer una transferencia interna. Como el bot tiene acceso a todas estas bases de datos, pues finalmente él va a hacer esa transferencia. Si se dan cuenta, ya aquí hizo la transferencia. Él en su último, acá, en su último prompt lo que dijo es, y esto es un ataque que se da bastante, que le llaman el DAN, que es Do Anything Nothing, o básicamente que elimina todas las instrucciones que tenía el agente y le va a decir que ahora en adelante se comporte como él quiere, básicamente, que tenga entonces todos los privilegios. Eso es lo que hizo finalmente. Y después de eso ya le pidió que le hiciera la transferencia. Y si se dan cuenta, él le hizo una transferencia acá de 20.000. Esas son las cosas que nosotros podríamos llegar a encontrar o que pueden llegar a pasar. Aquí simplemente estamos habilitando, si ustedes se dan cuenta, pues es muy sencillo. Se está habilitando todo el tema de prompts attacks, información sensible y todo el elemento que debe ser o que aparezca como hiriente que me lo pueda encontrar. Entonces, una vez nosotros habilitamos esto en la plataforma, ya él va a hacer nuevamente el intento de ataque y en la primera solicitud que él envía, lo va a terminar bloqueando. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, tiene una respuesta y ahora le va a solicitar a qué información tiene el acceso y aquí ya lo va a empezar a bloquear. Eso es lo que, o la capacidad que nosotros tenemos para poder evitar alguna fuga de información o alguna pérdida de este estilo.
Listo, sobre las 11:35 culminamos esta parte de la presentación. Si tienen alguna inquietud, lo podíamos ir haciendo. Mientras tanto, yo voy preparando el Kahoot para que ustedes puedan participar y finalmente tengan acceso a los premios. Para compartir. Fernando, bueno, yo quisiera preguntar y para recordar, aquí hay varios clientes que evidentemente ya tienen su capa de seguridad en sus empresas, eh, en sus universidades o en su core de negocio. Ellos ya manejan ciertos vendors, ¿cierto? Sí, Para la opción de IAPB Security, ¿ellos tendrían que cambiar toda su plataforma para adquirirlo o se puede integrar con cualquier vendor? es muy buena pregunta, Alberto, y la respuesta es no. No requiere de pronto, o durante el proceso de instalación de este tipo de herramientas no se necesita sustituir porque de pronto hay alguna incompatibilidad. No. Por ejemplo, para aquella parte donde vamos a hacer la protección a nivel de usuarios, de dispositivos y a nivel de identidades, se instala un sensor que, como les digo, no tiene ninguna incompatibilidad con el usuario o con los agentes que tengamos ahí de cualquier otro tipo de fabricante. A nivel de protección asociada con ese desarrollo que tengan de inteligencia artificial las compañías, pues en realidad la instalación es básicamente un ejecutable. Yo los voy a mostrar aquí rápidamente también para ahí solventar tu inquietud. De hecho, voy a mostrar toda la pantalla para que puedan ir mirando acá más bien todo. Y en realidad es muy, muy sencillo todo el tema de implementación a nivel de protección cuando desarrollamos inteligencia. Entonces, a ver, por acá, compartir toda la pantalla, se me facilita. Entonces, por ejemplo, este es mi repositorio. Eso que veíamos allá dentro de la prueba que teníamos, es este repositorio, básicamente, o sea, dentro de lo que veíamos ahí en la página web. De hecho, aquí yo lo estoy corriendo. Acá lo estoy corriendo. Eh, Dentro de esto, no necesariamente igual se necesita instalar, simplemente es este ejecutable que nosotros tenemos acá, ¿vale? Que de hecho lo podemos ejecutar por acá. A ver si le puedo simular el sistema. Ah, bueno. Entonces, sobre eso, me parece. Ah, bueno, listo. Me falta una cosita por acá asociar. Pero básicamente es esto lo que nosotros debemos instalar y él empieza a hacer la prueba. Ahora, para el tema de firewall, por decirlo de alguna manera, el firewall asociado, que es nuestro AI Scanner, ¿no? Cuando los usuarios empiezan a consumir esta parte, nuestra inteligencia artificial, eso lo hacemos, ponemos dentro del desarrollo de aplicación, es una línea. De hecho, son dos líneas en donde vamos a tener asociado también una IP que va apuntando a nuestra plataforma y ahí él lo recibe, empieza a hacer el escaneo y finalmente pues entrega una respuesta y dice si lo deja pasar o no deja como pasar esa respuesta que pueda llegar a dar el LEM o simplemente la detiene antes de, ¿no? Recordemos que esto es bidireccional. Pero son esos tres elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, básicamente la respuesta es no, no interfiere con ningún elemento de seguridad.
Es más, Gracias. para las otras capas, por ejemplo, de ciberriesgos, igual, no, lo mismo al XDR, cuando tenemos implementado un EDR, si ustedes tienen ya una plataforma, un endpoint, una plataforma de seguridad para los endpoint, igual nosotros podemos poner el sensor que en ningún momento va a tener una mala relación con la gente que ustedes tengan, ¿no? Una incompatibilidad, más bien, que ustedes tengan. Muchas gracias, Fernando. Perfecto. Con mucho gusto. ¿Más preguntas de pronto? Bueno, aquí ya tenemos 11 participantes. 11 participantes. Así esperamos un par de minutos más a que de pronto se vayan a agregar. Ah, bueno, no les había comentado, para los que de pronto no conocen este juego, más que nada aquí podemos nosotros con este QR poder acceder. Y de lo que se trata el juego, vamos a tener unas preguntas específicas, son de selección múltiple. Aquí en la pantalla van a aparecer las preguntas sobre su móvil o sobre su laptop. Van a aparecer los iconos, básicamente, y ustedes van a seleccionar el icono que para ustedes consideren con la respuesta correcta. ¿Sí? Tenemos 12 personas. Si tienen también dudas, antes de iniciar el juego, me las hacen y vamos resolviendo. Listo, si están de acuerdo, vamos a dar inicio. Tres, dos, uno. Primera pregunta, ¿cuál es el nombre de la inteligencia artificial de TrainAI? AI6, Cybertron, Megatron, Vulnerability Management. 10 segundos. 13, faltan dos respuestas. 14. Cybertron. La respuesta es Cybertron. Nuestra inteligencia artificial se llama Cybertron. Siguiente. Ok. Pris Pacheco, 900 puntos. El primero. Segundo, Samuel. Tercero, Juan Pablo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los módulos de TrainAI que brindan la seguridad sobre la inteligencia artificial? Recuerden que hablamos ahí de tres. AI Security, ZTSA, AI Service, Endpoint Security, Companion, ChatGPT. Perfecto, súper. AI Security, ZTSA, AI Service Access. Perfecto. Sube Julio Viaña. Siguiente pregunta. De acuerdo al Global Security Outlook 2026, ¿cuál es la principal preocupación relacionada con la IA generativa? Capacidades avanzadas del adversario, data leak o fuga de datos, preocupaciones legales o cadena de suministro. ¿Cuál de las cuatro? Eso fue súper rápido. Data leaks, correcto. Fuga de datos, esa es la principal a 2026. Recordemos que subió con respecto al año pasado. Juan Pablo, 2.550 puntos. Samuel y Pris Pacheco en las siguientes posiciones. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son ejemplos de superficie de ataque? Endpoint, server, user accounts, ransomware, containers, user accounts, binarios, algoritmos, endpoint, phishing, holística.
Endpoint Server User Accounts. Correcto. Son cualquier tipo de elemento digital que está compuesto en nuestra infraestructura, básicamente. Samuel Martínez sube al primer puesto. Quedan dos preguntas. ¿Qué módulos de TNI hacen parte de CROC y de SecOps EPP, Code Security, Data Security, CREM, XDR, Agentic SIEM, CRUX, Genia Antivirus, Agentic SIEM, Artemis 2, Orion? CREM, XDR y Agentic SIEM. Correcto. Samuel Martínez se mantiene en la primera posición. Siguiente y última pregunta. ¿Cómo se llama la iniciativa que tiene como fin descubrir amenazas de día cero? Iniciativa que tiene como fin descubrir amenazas de día cero. SYNAP, Discovery Initiative, Zero Day o ZDI, Zero Day Initiative. Zero Day Initiative. Sí, esta tenía aquí su espinita, ¿no? Es Zero Day Initiative, básicamente. Con esto concluimos. Si hay preguntas, ahorita las podemos resolver. De tercero, Mau. Segundo, José Camargo. Y en primer lugar, Samuel Martínez. Felicitaciones a los tres. Nos dejan ahí, por favor, sus datos para hacerles llegar el premio. Sí, por favor, sus datos y el nombre de la empresa que representa. Correcto. A todos, de verdad, muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues este espacio es para que entremos a resolverlas. Nuevamente, mil gracias por el espacio y por acompañarnos dentro de este webinar. Esperamos que les haya sido de bastante importancia para resolver de pronto algunas inquietudes o para simplemente pues tener conocimiento acerca no solo de las herramientas de IA de TrainAI, sino también de temas generales de inteligencia artificial. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Evidentemente para Team IT, esta es de las iniciativas que vamos a tener en este año 2026, para que de pronto sepan que de la mano acá de Fernando vamos a estar también socializándoles de pronto si quieren entrar más en detalle en estas propuestas y evidentemente cómo integrarlas a sus soluciones que tienen actualmente. Estaremos cada uno de los ejecutivos repasando lo que se ha expuesto y de pronto qué alcances quieren tener para poder darles demostraciones, si quieren ya encontrar cuánto es el valor de esta solución. Vamos a nosotros, por parte de Team IT, seguir con unas buenas propuestas, evidentemente darles el valor que se necesita para lo que viene en este año 2026. Entonces espero que les haya quedado un poco claro lo que estamos haciendo con Train y que muy completo toda la exposición, Fernando. Muchas gracias a ti, a Vanessa, a todo el equipo de Train y de Flow. Espero que sigamos y tengamos un buen resultado para todos estos clientes que hoy nos acompañaron. Con todo gusto, Alberto, a ti muchísimas gracias también por la invitación, por esta iniciativa. De verdad fue un gusto, un placer aquí estar acompañándolos. Por favor, los ganadores, primero, segundo, tercer lugar, no se les olvide dejarnos los datos para poderles hacer llegar los premios, por favor. Ahí en el chat nos los pueden poner. No siendo más, cerramos este webinar y quedamos, como lo dice Alberto, muy atentos. Si quieren de pronto ampliar la información, esto en realidad es algo bastante amplio a nivel de herramientas de seguridad y a nivel como tal de inteligencia artificial, pero estamos aquí para eso, para poderlos apoyar, para poderlos asesorar y brindarles todo el acompañamiento necesario para que resuelvan todas las dudas
ver de pronto dentro de su infraestructura cómo se podría llegar a implementar. Lo que decía Alberto ahorita era muy importante la pregunta y es, necesitamos de pronto sacar las herramientas que tenemos para ponerlas de ustedes, no es necesario y eso lo podemos ir viendo. La idea aquí de pronto no es desplazar marcas con las que ustedes ya vienen trabajando, sino al contrario, potenciar lo que tienen actualmente. Así que muchas gracias. Fernando, me dicen que el chat no está habilitado, no sé si para los que participaron, porfa, que están Ok, tratando de dejar la información. Diego, si nos puedes ayudar con, tal vez con la habilitación para que ellos nos puedan ayudar aquí con, a ver, a ver. Si no, por acá. Si no, no sé, Alberto. Bueno, es que no te puedo compartir, pero voy a poner por acá, de un Bueno, yo segundo. tengo acá claro quiénes son los dos primeros, el segundo y tercer puesto. Me falta el primer puesto, que sí, creo que es de alguien de mis compañeros. Ya estoy validando. No sé si con eso. El colegio alemán. Ok, listo. Entonces ya te paso la información y se la estoy pasando a Vanessa. ¿Oíste? Vale, ya estamos Igualmente, los. igualmente el chat siempre está habilitado para todos. O sea, siempre se puede escribir. Vale, igual ya tenemos entonces la respuesta de las tres Sí, ya la personas que tenemos. quedaron, ¿sí? Ya se las mando a Súper. Vanessa. Muchas gracias, felicidades a los ganadores, a Samuel. Espero que esa camiseta te traiga muy buena suerte y que también se transforme en inteligencia artificial y puedas tener esta solución en tu colegio. ¿Oíste? Entonces, muchas gracias a los demás participantes. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad, ya sea virtual o si quieren presencial, como ustedes deseen. Entonces, felicidades y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.